Muy buenos días con todo el público presente. Me presento, mi nombre es Amalia Echanmir, estudiante de la carrera de informática. Les doy la bienvenida a este nuevo podcast, el cual se trata y hablaremos sobre el diseño universal de aprendizaje DUA y sobre las TICs y estrategias para obtener la diversidad educativa. El día de hoy nos encontramos con un invitado especial que se llama Andrés Coronado y también estudiante de la carrera de informática, el cual estaremos dialogando el día de hoy sobre este tema. Muy buenos días a todos los presentes, como ya lo escucharon, mi nombre es Andrés Coronado y el día de hoy hablaremos sobre temas de bastante importancia y relevancia para el ámbito educativo, el cual es el DUA, o más conocido como el diseño universal del aprendizaje, y las TICs para una educación en sí más apropiada. Sin nada más que decir, comencemos con este increíble tema, ¿verdad, Andrés? Sí, bien, como decía que vamos a hablar sobre el DUA. Primeramente quiero saber, ¿me puedes presentar algo sobre el DUA o tienes alguna idea sobre qué es este diseño? Ya, perfecto, con mucho gusto, Maritz. Para entender el DUA necesitamos retomarnos en una línea cronológica de los años 60 y 70, donde, por ejemplo, el arquitecto Ron Mace ha sido el centro para el diseño universal en los Estados Unidos. Propuso algo muy sencillo, la verdad, diseñar productos, espacios y entornos que puedan utilizar los estudiantes o en el ámbito educativo para adaptaciones posteriores. Por ejemplo, en semestres anteriores de la carrera de Pedagogías Experimentales e Informática hemos aprendido sobre el abrevadero, la regla del juego, entre otros aspectos. Muchos de estos nos han servido significativamente para poder sobrellevar hábitos y ámbitos importantes en el tema de educación, debido a que en educación se ve muchas falencias a la enseñanza y el aprendizaje que hemos ido viendo a lo largo de la historia. Por ejemplo, antes era muy conocido que los profesores tomaran actitudes más fuertes que las que vemos actualmente. Sin embargo, muchos estudios relevantes en la ciencia declararon que esto, en lugar de ser un apoyo, fue algo más como un evento traumático. Ya saben que, por lo general, a muchas de las personas cuando tienen un trauma tienden a ser demasiado detallistas con un tipo de estos. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Muchos de nosotros, por tema de nuestras mamás, un ejemplo claro es que ni nos apenas nos dice 7-8, ya reaccionamos de manera muy abrupta a contestar la respuesta. Y si nos equivocábamos o nos quedábamos pensando mucho, tendríamos una especie de supuesta enseñanza más particular. Entonces, de esto se trata el DUA, de que sea una planificación o una reestructuración más amigable con el usuario o con el estudiante en este caso. Bien, y como mencionaste que el DUA se viene practicando desde años antes de eso, ¿es decir que eso llegó a las aulas actualmente? O sea, ¿se ha mantenido desde años atrás hasta la actualidad? En su mayoría sí, pero también deberíamos de retomar fechas como 1990, en el cual fue David H. Rose y Ann Meyer, si no estoy mal, desde el Centro de las Tecnologías Especialmente Aplicadas, o el CAST, como muchos lo denominan. Era una idea de un aprendizaje investigador como espada y sus equipos. O sea, por ejemplo, la espada, la herramienta con la cual podías ir avanzando a lo largo del tiempo, y un escudo, el cual te permitía que tengas una resistencia específica. Si no estoy mal, creo que fue publicado en la revista Alteridad de 2019, el cual explicaba que el DUA corresponde a una estrategia didáctica que aplica los principios del diseño universal. Interesante. Bueno, no conocía esa revista que dice, pero bueno. Ahorita estamos hablando sobre el diseño universal de aprendizaje. ¿Sabes algunos principios fundamentales o qué crees que serían algunos de esos principios de diseño? Muy buena pregunta. Respecto a los principios, tengo entendido que existen 3 importantes, incluso como las leyes de la robótica. Pero bueno, en estos contextos, el primero es proporcionar múltiples formas de representación. No todos aprendemos leyendo de un texto, o no todos aprendemos de manera visual, lo que indica el profesor. Muchos de nosotros podemos apreciar esto de manera práctica, con múltiples estímulos, ya sea debido de acciones, respecto a reacciones también, lo cual es muy, pero muy afortunado que en el día de hoy hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestros estudiantes. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Chimborazo tenemos la carrera de didáctica de la informática o didáctica para la pedagogía. Esto nos ha ayudado significativamente a generar material didáctico, lo cual nos apoya principalmente en la creación de dichos recursos, por lo cual los estudiantes o los futuros docentes
van a ir aprendiendo significativamente, no solo a través de lo visual, también a través del tacto, el oído, la vista, entre otros. Además, si no estoy mal, el segundo principio es los propósitos que ya había explicado, de ojo-mano, mano-ojo, motricidad significativamente. El tercero también proporciona múltiples formas de implicación, conectando los contenidos con los intereses del estudiante. Por ejemplo, hemos visto que actualmente en la educación se han tocado como temas de robótica. Antes la robótica era solo principalmente un entretenimiento de Hollywood en el tipo de las películas, pero al día de hoy hemos visto que la tecnología ha ido avanzando bastante. Entonces, como profesores del mañana, profesores que van aprendiendo de estos diseños, tendremos la posibilidad y la facilidad de enseñar de esta manera a nuestros propios estudiantes, ser más kinestésicos, más oyentes, entre otros muchos más aspectos. Es decir, que el diseño universal de aprendizaje es la manera diferente en cómo aprendemos cosas. Exacto. Muchos de nosotros no nos solo sentamos en clases donde el profesor solo lee diapositivas, solo pone un video y ya. Muchos de nosotros necesitamos estímulos directos para que podamos prestar un poco más de atención. Por ejemplo, si un profesor pone un video que no es de nuestro interés, nosotros vamos a tender a aburrirnos, a realizar otras acciones, o inclusive muchos de nosotros nos hemos quedado dormidos en una clase que no fue de nuestro interés. Pero sin embargo, muchos de los docentes también son capaces de entregar nueva información, nuevas maneras de enseñarte algo distinto. Por ejemplo, en medicina actualmente hemos visto lo que son los muñecos de prueba. Sí, claro, los muñecos de prueba te indican cómo es la estructura humana y todo eso, pero en medicina, por ejemplo, suelen decir que si una persona cae de un tamaño 3 veces mayor al suyo, tienden a tener fracturas mucho más evidentes que de una altura mucho menos. Entonces, ¿qué tal si los profesores del mañana, en este caso nosotros, podrían entregarle a un estudiante un cuerpo de gel balístico? Entonces, y poner a prueba nuestro experimento, por así decirlo, donde lanzáramos el muñeco y viéramos el peligro que tiene constantemente el ser humano a distintos entornos. Entonces, esta sería una manera distinta de aprender en lugar de solo lo teórico, en el cual yo creo que tuvieran un mejor impacto en esto. Obviamente no digo que las maneras en específico de lanzar un muñeco o lanzar a una persona de ese método sea correcto, pero sin embargo podemos tener principios de los cuales podemos seguir avanzando. ¿Alguna otra pregunta? Sí, como bien entendemos, entiendo que nosotros estamos haciendo prácticas profesionales. Tengo entendido que el diseño universal de aprendizaje son adaptaciones, digamos, al currículo, microcurrículo o algo así. Entonces, mi duda es que esas adaptaciones solamente son para estudiantes con discapacidad. No, por supuesto que no. Bueno, hay un tipo de controversia en estos aspectos. Sin embargo, muchos de los docentes solo aplican la reestructuración a estos currículums para un niño con una necesidad específica o una necesidad. Pero no necesariamente. O sea, tranquilamente podrías aplicar una cosa distinta para que tengas una característica, un interés, o una necesidad de aprendizaje. Eso menciono. Por ejemplo, como tú mencionaste, tenemos prácticas preprofesionales. Estamos practicando antes de ganar un salario, lo cual sí creo que sería mejor ganar un salario porque nos motivara más. Pero el caso es de que nosotros aprendemos sobre las falencias que tiene un docente, podríamos seguirlo triplicando o mejorándolo, como está bien dicho. Siguiendo un momento en el cual seleccionamos un aporte importante y lo transformamos para que seamos guiadores. No solo que demos el contexto de esa situación, sino que seamos una guía para que el estudiante pueda aprender de dicho momento. ¿Alguna otra pregunta, Marelis? Ahorita llevamos un corte comercial con una pequeña música y para pasar a otro segmento para nuestra audiencia que nos está escuchando el día de hoy. 음악이 내리고 나는 숨이 차 복잡해진 마음 숨을 내쉰다 오늘 뭐 실수는 없었으나 관객들의 표정은 어땠던가 그래도 행복해 난 이런 내가 됐어 누군가 소리 지르게 만들 수가 있었어 작아지지 않은 영웅들을 품에 안고 죽도 downtown 빈 무대에 섰을 때 downtown 빈 무대에 섰을 때 그 난공허함에 난 겁을 내
복잡한 감정 속에서 삶의 사선 위에서 근실이 난더 무딘 척을 해 처음도 아닌데 익숙해질 법한데 숨기려 해도 그게 안돼 텅 빈 무대가 식어갈 때쯤 빈객석을 뒤로 하네 지금 날 위로하네 완벽한 세상은 없다고 자신에게 말해 난 점점 날 비워가네 언제까지 내 거일 순 없어 큰 박수 갈채가 이런 내게 말을 해 뻔뻔히 네 목소리를 높여 더 멀리 영원한 관객은 없대도 난 노래할 거야 오늘의 나로 영원하고파 영원히 소년이고 싶어 나 Forever we are young 나리는 꽃잎이 사이로 헤매어 달린 내 mirror Forever Muy bien, volvemos con nuestro nuevo segmento para nuestra audiencia. Vamos a iniciar con un segmento que es sobre las TIC, como mencionamos en el título antes de iniciar el podcast. Bien, Andrés, ahora vamos con cómo se usan las TICs para entender distintas necesidades educativas en el aula. Ok, bueno, ya había explicado en ejemplos anteriores, pero antes de entrar directamente en eso, quiero destacar que uno de los investigadores más grandes y reconocidos en estos ámbitos ha sido Valladares Burgos, si no estoy mal. Pero sí creo que es. Señala que en un estudio publicado en Frederick en el 2021, hace muy poquitos años efectivamente, la inclusión digital no estaba garantizada solo para la tecnología disponible, porque muchas de las TICs estaban presentes, ya sea mediante el acceso al internet o simplemente a las personas reales. Además de que existían distintos procesos de alfabetización digital, tanto para docentes como para los estudiantes. Así que respondiendo a tu pregunta, las TICs también se podrían mantener en los aspectos de persona a persona o interacción persona a persona, sino que también se mantenían en interacción de persona a computador, ya que como un famoso comediante decía, nunca dejamos de aprender. Exactamente. Bueno, como estamos relacionando, ahorita vamos a relacionar el diseño universal de aprendizaje con las TICs. Entonces, ¿cuáles serían herramientas más útiles por el tipo de necesidad? Por el tipo de necesidad. Empecemos con discapacidad visual, lo cual es algo que se ha visto mayormente en la población. Por ejemplo, existen lectores de pantalla gratuitos, como NVIDIA, si no estoy mal, que convierte cualquier texto en pantalla de voz. Por ejemplo, también los celulares. Los antiguos celulares, por ejemplo, el J2 Prime, era uno de los celulares que ya venía con esta actualización, podríamos decir, o con esta funcionalidad, en el cual si una persona no vidente daba clic en una palabra, el teléfono le dictaba lo que era. Por ejemplo, si por A o B razón cogíamos un celular, lo prendíamos, le dábamos clic en una hora, el celular respondía a esa hora. Son como los productos de radio, sonaba son las 2:30 de la tarde o dependiendo del tipo de reloj que se utilizara. También otra herramienta podría ser la de Be My Eyes, donde voluntarios ayudan a describir el entorno en tiempo real, las funciones de accesibilidad, de la accesibilidad nativa en iOS y Android, además de adentrarnos, por ejemplo, en el Zoom, narrativa de pantalla y detección de texto. Muchas de las aplicaciones hemos ido apreciando que sus cambios o sus mejoras han sido progresivamente para necesidades específicas de las personas con discapacidad visual, la cual sí se ve mucho más seguido, pero no significa que estas personas no puedan adaptarse a este tipo de mejoras. Como ya lo había mencionado, está en la tecnología, también puede estar dentro del aula, donde el docente, si tuviera un estudiante con necesidad visual, lo que más le convendría es usar los audios, que describen de manera objetiva y más asertiva, diría yo. ¿Otra pregunta? Quizás con otra necesidad específica. Claro, sería, bueno, ya hablamos de los niños con necesidad especial visual. Ahora vamos, digamos, con los estudiantes con dislexia o dificultades de la lectura y escritura, ya que existen muchos casos de niños que también existen los niños analfabetos o los niños que sí tienen educación pero no comprenden eso de cómo adentrarse en el mundo de la lectura y la escritura. Aquí las TICs tienen una enorme diferencia. Sin embargo,
no necesariamente tenemos que tratarla como algo completamente aparte, ya que ambas son necesidades y podemos adaptarnos como docentes para brindar una mejor educación. Como ya lo había mencionado, por ejemplo, la tipografía es algo que sí hemos ido viendo a través de los años. Por ejemplo, en programas de Word hemos visto distintos tipos de letra, por lo cual hay personas que leen más en cursiva que en las letras básicas, pero una de esas sería tal vez Open Dislikes. Esta está diseñada para facilitar la lectura al modificar el peso y la forma de las letras. Por ejemplo, antes estaban muy de moda los mensajes disque, mensajes subliminales, en los cuales estaban conformados por números, letras del mismo. Nuestro cerebro era capaz de interpretar el mensaje que se quería decir. Entonces, en estos aspectos, el cambiar el tamaño de una palabra más grande, una palabra más pequeña, un tipo de diseño distinto, podría ayudar significativamente a estas personas, más que todo por la viabilidad que tiene a presentar distintos ejemplos. ¿Otra pregunta más? Claro. Bueno, y como estamos hablando sobre tecnologías, también existen tecnologías. ¿Qué tecnologías existen para estudiantes dentro del espectro autista? Ahorita hablando de otra necesidad, porque supongo que el espectro autista también es una necesidad educativa, ¿no? A ver, ¿cómo te explico? El espectro autista tiene varias variables, por así decirlo. Por ejemplo, en el mundo del entretenimiento tenemos series como The Good Doctor, donde hay un doctor que es autista. Sin embargo, no necesariamente es autista por por su condición, sino que también contiene otro síndrome, el cual no estoy del todo preciso, pero tengo entendido que es más para memoria fotográfica, que puede almacenar información extremadamente larga en nuestro cerebro. Entonces, en esos aspectos, sí, nos diríamos porque tiene distintas variables ese tipo de síndrome, ya que no es una necesidad, es un síndrome detectado principalmente en la época de la medicina. Pero sí, si no estoy mal, es Let Me Talk. Ayuda significativamente con presencialidad distinta. Es de acceso gratuito y permite que personas no verbales se expresen mediante pictografías. Una pictografía o una infografía, en la cual contiene imágenes, texto, ayuda significativamente a entenderlo de mejor manera. Por ejemplo, hay también lo que son las personas autistas que son hipersensibles. Yo en mis prácticas profesionales trabajo con niños que tienen dichas necesidades. Por cuestiones de legalidad no se puede decir el nombre de la persona, pero sí, hay personas que son hipersensibles. No te les puedes acercar mucho, ya que esta persona puede estresarse demasiado. Entonces, estas herramientas, estas aplicaciones permiten que la interacción con esa persona sea más sencilla, más fácil, y sobre todo que ambas partes salgan. Tanto el docente, porque aprende a trabajar con una persona con una con un síndrome como es el autismo, y el estudiante al recibir una tarea o un aprendizaje mucho más sencillo para ellos por el tema de la hipersensibilidad. Muy bien, como estamos hablando de la tecnología igualmente en niños con aspecto autista, ¿hay tecnologías para estudiantes con TDAH o algunas otras discapacidades? Sí, y bueno, como ya lo había mencionado, igual son aspectos que contienen mucha variabilidad. Por ejemplo, el TDAH no solo se centra en que específicamente el niño sea inquieto, que esté por un lado, que esté por el otro, no. Es porque el niño tiene la capacidad de hacer varias tareas al mismo tiempo, o simplemente porque se estresa mucho en solo tengo que hacer esto, pero yo podría estar haciendo algo más, entonces el cual puede seguir avanzando. Por ejemplo, antes también existía el tipo de bullying que decían que una persona era inteligente, sin embargo, él podía estar haciendo dos cosas a la vez y muchos ya le decían, es que es autista. Entonces, no, necesariamente no es por eso. Como ya te expliqué, tienen varias variables. Sin embargo, todo depende del tipo de variable que se sostenga, y es muy importante identificar, ya que ayudará bastante al docente a cómo saber lidiar con esas personas y con esos síndromes, con todas esas necesidades, en específico para que ninguno de los dos se vea desfavorecido con estas actitudes que se pueden tomar. Sin embargo, como sí, lo menciono de nuevo, muchas de estas necesidades se ha ido invirtiendo de manera importante. Por ejemplo, realidad virtual y realidad aumentada. Estos han sido dos ámbitos los cuales, lastimosamente, por los recursos que son demasiados, ¿cómo explicar? Demasiados caros, por así decirlo,
Se menciona que muchos de estos recursos podrían ayudar a muchas personas con TDAH, ya que eso les permite mover las manos, la vocalización, el cual va a ayudar significativamente al TDAH. Y al ser un ámbito que completamente inexplorado, estos tendrán a concentrarse mucho más en eso. ¿Otra más, Amarelis? Sí, una pequeña duda. Claro. Bueno, como estábamos hablando sobre los costos también, porque debería haber una idea de que todo esto no es gratis, obviamente. Digamos, todas las tecnologías, todo lo que mencionamos sobre las herramientas tecnológicas, sería costoso, es decir, en escuelas, ya que muchas escuelas no tienen la capacidad o no tienen, en muchas regiones no tienen grandes presupuestos como para poder contratar, digamos, herramientas tecnológicas que ayuden a muchos niños con discapacidades o necesidades especiales. Entonces sería costoso todas las herramientas que hablamos. Ya, retomo 2 puntos importantes para nosotros. Una, didáctica de la educación, y otra es que sí, mucho de la tecnología actualmente, por no decirlo, es cara. ¿Ok? Eso siempre va a ser verdad. La tecnología es cara, sí. Sin embargo, el potencial que tiene al adquirir esta tecnología es bastante agraciado, por así decirlo. Es bastante bueno. Pero ya, tomándolo del tema de didáctica de la educación, es que la didáctica nos ha enseñado que podemos realizar material didáctico. El material didáctico nos puede ayudar bastante en estos temas de que no tenemos la tecnología. Por ende, la respuesta sería ambigua. Se puede usar tanto la didáctica para realizar material didáctico, valga la redundancia, o usar tecnología por la facilidad y la correspondencia que se puede aplicar. No solo necesariamente porque la tecnología puede ser habilitada por los padres de familia, sino que también podemos darle un bloque más de la oportunidad a las manualidades. Por ejemplo, también muchos de los niños, la tecnología generalmente es más una pantalla en el cual interactuamos. Pero ¿qué tal si se te acaba la batería de la pantalla? Entonces, lastimosamente, te va a tocar sí o sí tener algo didáctico, algo que puedan los niños palpar y que simplemente con eso puedan aprender. Esa sería la respuesta de mi parte. Muy bien, pues en ese segmento hemos hablado sobre las dificultades y algunas necesidades específicas, los cuales han sido la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, la dislexia, el trastorno del espectro autista, el TDAH y algunas altas capacidades también, y también sobre la diversidad lingüística. También sobre la diversidad lingüística, sí, sobre los problemas de que no se pueden comunicar, ya que aquí en la ciudad donde vivimos pues existe un pueblo donde se manejan con el idioma quichua, y hay veces donde los niños y los maestros que llegan a trabajar en los sectores rurales pues no se pueden comunicar. ¿También existiría una tecnología para eso? Sí, relativamente, por ejemplo, no necesariamente en el quichua, pero el quichua es un idioma muy hablado aquí en Ecuador. Ecuador es uno de los países más diversos en esos aspectos. Sin embargo, algo que creo que deberíamos recalcar es que en lo lingüístico existen muchos idiomas, muchos idiomas. Y una de las herramientas que es más usada y que comúnmente la mayoría de nuestra audiencia conoce es Google Traductor. Sí, eso sería una ventaja para algunos idiomas. Respecto a idiomas no muy conocidos o fuera del país de su origen, sí, hay herramientas que también sirven. Por ejemplo, una de las herramientas que yo conozco y que ayuda bastante con la pronunciación es SpeakYou, una aplicación en la cual le das un texto traducible, un texto el cual es traducido a un audio, y ese audio lo puedes tranquilamente traducirlo a un idioma en específico. En este caso, sí está disponible el quichua, el mandarín, el chino, entre otros aspectos de los idiomas. Muy bien, es un dato muy interesante. Y pues ahorita ya terminamos nuestro segmento de este podcast sobre el diseño universal de aprendizaje y las TIC. Pues bueno, antes de despedirnos vamos a un pequeño resumen de lo que se ha hablado pues en este podcast, el cual ha sido sobre el diseño universal de aprendizaje. Hemos aprendido que pues prácticamente es la manera en cómo aprendemos o cómo las personas se desenvuelven haciendo, digamos, la manera en cómo aprenden, ya sea visual, porque algunos son kinestésicos que aprenden viendo, otros auditivos que también aprenden escuchando, y también pues diría que son herramientas adaptadas a los estudiantes. Y sobre las TICs también, que son las tecnologías donde también esas herramientas se adaptan a cada necesidad específica, supongo, ¿verdad? Sí. Y eso. ¿Y algo más que quieres aportar? Algo más, consejo para la audiencia o para nuestros docentes que nos están viendo. El futuro de la educación no depende solamente de los maestros. Los maestros aprendemos de nuestros alumnos y los alumnos aprenden de nuestros maestros. Nunca dejaremos de aprender y siempre está de más seguirnos actualizando día a día. Muchas gracias por su atención. Eso sería todo de mi parte.
Igualmente, muchas gracias a la Andresia por habernos escuchado y estar atentos. Igualmente, muchas gracias Andrés por haber estado aquí y por tener el conversatorio que hemos tenido hoy sobre ese tema del diseño universal de aprendizaje, que es muy interesante y muy importante también dentro del ambiente educativo. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Me despido, pues mi nombre es Amarillo Chamel y el Andrés Coronado. Y muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima. Hasta la próxima. 누구도 다치고 아파도 끝없이